Bueno, pues a grandes rasgos vamos contando cómo fueron los hechos con los abuelos. Ya les mostré lo del Xonotl, que fue una de las piezas que principiaron la comercialización y por la cual pudieron irse manteniendo. Pero ahora quiero señalar esto que es bien importante. Cuando ellos llegaron a la montaña, pues lógico, no había casas, no había aldeas, no había nada. ¿Qué pasó entonces? Los abuelos cuentan de que empezaron a hacer pequeñas enramadas. Los que pudieron hallar cuevas donde pudieran guarecerse lo hicieron, porque no había otra. Otro pues tejieron hoja y ramas para poder subsistir, porque los enemigos de ellos, o sea, los ricos, tenían gente armada. Y entonces ellos, al huir de las haciendas, se encontraron con esa realidad tan dura. Empezaron a construir, como les dije, chozas o cuevas, en fin. Y fue por la acción de la mujer que traía por ahí en su rebocito escondido pequeñas cantidades de semilla, fue como empezaron a trabajar, empezaron a desmontar pequeños claros. Se habla de una docena de campesinos que traían sus familias. Entonces se ayudaban entre todos y hacían pequeños claros en el bosque y empezaron a sembrar maíz y frijol. También traían semillas de quintonil, de amaranto, de calabaza, en fin. Y después fueron trayendo otras semillas. Ya cuando pudieron salir, ya no eran tan perseguidos porque pues fueron distintas etapas. Cuando ya pudieron cosechar maíz y frijol, el chinamite del maíz les sirvió para hacer las cubiertas de sus chozas, que generalmente eran chozas así redondas, y ahí estaban. Y luego pues la caza, ¿no? Cazaban animales y también la piel de algunos animales pues les servía para cobijas. Por ejemplo, había tigres, según decían. Eso los mataban, les quitaban la piel, los secaban con la ceniza de los braseros. Era una forma muy rudimentaria de disecar o de curtir las pieles, y eso les servía para protegerse del frío, de la lluvia. Posteriormente también empezaban a vender, pudieron vender las pieles de esos animales o los cambiaban por pólvora, por municiones, para poder seguir teniendo la oportunidad de cambiar o de adquirir productos que ellos les necesitaban. Por ejemplo, la panela para endulzar. Ya después empezaron a sembrar caña y aquí se hicieron los primeros trapiches para poder moler la caña, extraer el jugo, hervirla y ahí procesar la panela para no comprarla. O sea, pensemos en que todos esos indígenas eran muy hacendosos, muy trabajadores, y sobre todo pues eran gente que pues ahora sí que, dependiendo de la opinión de muchos, que nos catalogan a nuestra gente como incultos, y eso no es cierto. Nosotros los indígenas tenemos una cultura bien definida, si bien hay algunos excesos, porque pues como eso de pedirle permiso al cerro, por ejemplo, poner ofrendas al cerro para que el cerro pues permita cosechar, pero eso también encierra una gran realidad de respeto hacia la tierra. O sea, no es como actualmente se ve que pues se tumba por tumbar. Aquellos, aunque no sabían leer ni escribir, sin embargo le tenían respeto a la tierra, y esto pues es respetable. Y hay una cosa muy importante: lo que sufrieron ellos antes de ser dueños de la tierra pues es digno de contar, que no se cuenta o lo cuentan de otra manera, porque no es, los que cuentan muchas veces no son personas que hayan tenido relación con los indígenas antiguos. Hablaban el náhuatl, trabajaban, y pues ahí empezaron. Ya después, en los años 20, 30, después de la guerra, porque ahí se vino otro problema muy grande. Los indios, mis antepasados, fueron perseguidos cruelmente.
Y encontramos, por ejemplo, en la historia bueno, yo cuando fui a la escuela leí que el constitucionalista Carranza, por ejemplo, pero si le preguntábamos a un campesino de aquel entonces o los descendientes de esos campesinos, ¿quién era Carranza o quién fue Carranza para ellos? Pues es un malvado que mandaba las huestes federales y no solamente perseguía, mataba a los indígenas, violaba a las mujeres, la gente de Carranza. Entonces dicen que cuando por fin ultimaron a Carranza, mucha gente pues le daba gracias a Dios porque al fin había terminado una era de terror. O sea, la historia que cuentan nuestros abuelos es bien distinta a lo como lo presenta la historia oficial. Pero ya después, cuando se apaciguaron las cosas y llega la década de los 30, pues ahí ya empezó a cambiar, porque entonces con las disposiciones del presidente Cárdenas se hicieron los ejidos, se dieron las parcelas y empezó a llegar gente no indígena, sino mestizos. Y bueno, hay que decirlo con todas sus letras, esa gente no tenía y no conocía y no aceptaba la cultura indígena. Y esos llegaban a tumbar, ni que pedirle permiso al cerro, ni que nada, no, pues había que tumbarlo. Y sembraban maíz, sembraban frijoles, se empezó a sembrar café, plátano. Y eso ayudó mucho para mejorar la economía de las gentes. Pero en gran parte se perdió muchas prácticas que se traían. Y ahí nació, se puede decir que más formalmente a la economía, porque cual más cosechaba su cafecito, plátano, y ya entonces bajaba a vender que chayotes, que quelites, que amaranto, que eran muy hacendosos porque antes aquí se tenía de todo. Hoy desgraciadamente mucha gente ha perdido esa costumbre o ese gusto por el trabajo y ahorita pues da hasta vergüenza de que la gente compra hasta chayotes, compra quelites y cuando antes esto aquí había por montones. También se sembraba cacahuate hasta los años 55, 60, todavía donde se sembraba milpa. Nosotros éramos niños y íbamos y decía mi mamá, no, pues vayan a sacar cacahuate porque ya está bueno. Y íbamos a la milpa a arrancar cacahuate. Y eso también es una práctica que de alguna manera se ha perdido. Entonces, hoy la economía más que nada se sostiene de lo que llega del exterior. Los que van al norte, los que van a Sonora, Sinaloa. Pero ya no se ve mucha gente con ese gusto de trabajar. Porque pues ya lo que traen, pasan, se van 2 meses, llegan y se pasan todo un mes sin hacer nada, nada más comiendo del producto que van a traer. O sea, ya no, y si hacen dinero, pues lo que hacen es ir a tumbar árboles, a cerrarlos, venderlos, pero como que ya no hay ese gusto por el trabajo. Bueno, amigos, pues vamos a dar paso a que posteriormente vamos a hablar de otro tema. Nos falta lo de la cultura en cuanto a la música, las danzas antiguas, las costumbres, los matrimonios, en fin, hay muchos temas que tratar. Cómo fueron el cambio de vereditas a caminos de herradura y actualmente en caminos de terracería. Son muchos temas, además también el de la política, cómo se daban los cambios de gobierno y en qué grado nosotros, o sea, la gente participaba. Ya tocaremos este tema en el próximo video. Por lo pronto, amigos, pues yo les doy las gracias. Soy su amigo Filiberto, ya muchos me conocen como el abuelo Fili. Y bueno, pues nos vemos en la próxima edición. ¿Qué les parece? Buenas tardes.